Estamos acá, se larga el tren hoy, estrenamos el viernes, así que vamos a tener más espacio, más palabras, más testimonios para compartir con todos ustedes de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Así que pasen el dato a su gente conocida, a sus amigos, que este tren ya se pone en movimiento. ¿Y qué día me tocó para largar con el programa? Muchísima lluvia, el paro de los colectiveros, realmente un día complicado, pero estamos acá, le ponemos el techo, le muestro a mi invitado, mirá, mi libreta de periodista, este blog anillado, se ha mojado todo. Acá Vos toda... te quedaste en la década del 60, ningún buen periodista No. lo es si no tiene una notebook o una tablet. No, bueno, la tablet la tengo ahí dando vueltas, pero también llevo la libreta, no me puedo separar de ella, a veces es más práctica, ¿viste? Para es anotar de la 3, 4... premodernidad la libreta del almacenero. Mirá cómo se me puso la libreta, a todo color, Se corrió la tinta bueno. con el agua. Pero bueno, no sabés cuántas libretas y cuadernos de estos tengo, ¿no? Que lo tengo ahí más o menos escondido en una parte del escritorio que alguna vez trato de buscar algún dato que tuve anotado hace muchos años. Y no te acordás dónde lo escribiste. Pero bueno, es así la vida del periodista. Te doy ya nuestras vías de comunicación, 52750770, ya vamos a abrir el Twitter, vamos a ver cómo funcionan las computadoras, @Gerardo Yomal y subite al tren. Me quedé en su momento choqueado cuando en las afueras de París, hace unos cuantos años, en francés se dice los banlieues de París, salieron cientos y cientos de personas a quemar autos, incluso instituciones públicas, bibliotecas. Era algo imparable, sin exagerar, cientos y cientos de autos. ¿Quién hacía eso que parecía totalmente loco y fuera del sentido común? Muchos franceses, hijos y nietos de inmigrantes árabes, por ejemplo de Túnez o de Marruecos, que hace muchos años que viven en Francia, que son ciudadanos franceses, que tienen su celular, que tienen alimentación diaria, que tienen un Renault, si se quiere, viejo, que viven en una casa o en un departamento, seguramente un poco más amuchados. Pero la bronca venía porque esos franceses, ciudadanos franceses, no terminan de ser ciudadanos franceses en un 100%, porque quizás no pueden acceder a la universidad, quizás no pueden acceder a la justicia, quizás no pueden acceder a los puestos principales de la sociedad francesa. Y ese estallido se manifiesta de esa forma que uno le suena totalmente loca. Y salvando las distancias con algunos otros países de Latinoamérica, ustedes saben que están pasando cosas más fuertes en la Argentina, con picos de violencia, en algunos casos complicados. Hace poco, en la zona de Saavedra, en la zona del barrio Mitre, la policía, digo la palabra asesinó, algunos hablan de un enfrentamiento, pero la última pericia habla de que un joven fue muerto con 5 balazos a distancia muy cerca. Algunos lo calificaban de delincuente, todo eso sigue en discusión. Bueno, al margen si fue o no fue delincuente, nadie tiene que ser muerto por la policía con 5 balazos. Me parece que estamos nuevamente ante un caso de gatillo fácil. Pero después de ese asesinato estalló el barrio Mitre y muchos jóvenes, en su mayoría varones, se dirigieron a una zona paqueta del barrio de Saavedra y quemaron autos, rompieron casas, destruyeron garitas de la policía. La violencia empezó a crecer y por horas no tuvo ningún tipo de límite. Entonces vos decís, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se comprende esa violencia de determinados
sectores sociales con una historia, con una cultura, con un lugar en la sociedad. Por supuesto que hay distintos tipos de violencia, está la violencia empresaria, está la violencia religiosa, está la violencia estatal, la violencia de la policía, pero también está esta violencia que surge de abajo. ¿Recuerdan también cuando fueron las extorsiones policiales en distintas provincias, que se produjeron saqueos en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, y detrás de la extorsión policial muchos se subieron a ese caballo y aprovecharon para afanar, para robar? Incluso se produjo en algunas provincias una especie de guerra de pobres contra pobres. Y yo me pregunto, no sé si el hijo del invitado, o mi hijo, los hijos de las clases medias o de las clases medias altas, reaccionarían de la misma manera en un contexto parecido. Quiero pensar que distintas historias, distintas formas de vida, distintas culturas van moldeando algunos comportamientos. Seguro que esto que les estoy planteando es para discutirlo, para pensarlo. De ninguna manera quiero justificar a un quemacoches o un tipo que destruye violentamente la casa del otro. Trato de entender, de comprender qué está pasando hoy en la sociedad argentina para que estas situaciones se den. Ustedes están viviendo seguramente muchísimas dificultades para volver del trabajo a su casa a raíz del paro de la UTA, a raíz del asesinato de un chofer, que entiendo que fue un asesinato que no tenía ningún sentido, que el que apretó el gatillo mató porque se podía haber escapado y terminó matando a un colectivero que no tenía nada que ver. Por eso digo, ¿qué está pasando en parte de nuestra sociedad para que la violencia se meta tan fuerte? Algunos hacen un análisis desde la sociología, desde el lugar cultural, el valor de la violencia. Es lo mismo, de repente se pregunta el sociólogo Luis Costa, los hijos, los chicos que crecen en un departamento con su baño, con su posibilidad de asearse, terminando la secundaria, que pueden acceder a un trabajo en blanco, que tienen su tablet, que tienen su televisión, que van 15 días o 20 días de vacaciones, en relación a otros sectores que quizás en estos años están mucho mejor después del proceso económico que estamos viviendo, que tienen por supuesto alimentación, que en algunos casos pueden acceder a alguna universidad, pero también que viven amuchados en una villa, que no tienen gas natural, que quizás no tienen agua corriente, y la violencia es una forma de manifestarse y expresarse, y quizás es bien vista en parte de esa sociedad cultural. Este es parte del debate que vamos a tratar de pensar hoy en el tren, a propósito de la Argentina que se viene. El propio Chino Navarro nos decía en este programa que si no se cambia la matriz económica de lleno capitalista salvaje que sigue en parte subsistiendo y fuertemente en algunos sectores, bueno, en algunas villas o en algunas barriadas humildes no se va a poder entrar si no es con el ejército, como pasa en otros países de Latinoamérica. 5275-0770, subite a nuestro programa, dame un poquito de cortina y ya lo pensamos también con nuestro invitado. Se trata del profesor de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Isman, que políticamente se define como un hombre kirchnerista. Ustedes lo habrán escuchado seguramente en estos años en el tren. Nos contó una historia fuerte, interesante, a propósito de su persona, de lo mal que la pasaba en el 2001, de lo que significó el kirchnerismo, incluso desde el punto de vista que pudo acceder a una vida mejor, alimentarse incluso mejor. Evita
un órgano que va por internet que se llama Redacción Popular, tiene varios libros escritos, algunos sobre los piquetes de La Matanza. Isman, vos notás una sociedad en determinados sectores más violenta, que de repente decide quemar autos, decide agredir a determinadas propiedades? ¿Cómo la ves? Nadie quema autos de repente, de la nada. Vamos a ubicar un poco las cosas. No es lo mismo los quemacoches de Palermo que lo que ocurrió en Villamitre. Sí. O sea, partamos de una cuestión muy simple. El enfrentamiento social, que es la clave para entender cualquier sociedad. Yo no estoy de acuerdo con el chino Navarro que esto sea capitalismo salvaje, pero es capitalismo. El enfrentamiento social en toda sociedad es el enfrentamiento, para decirlo de modo grueso, entre los más ricos y los más pobres. Y que muchas veces los más ricos no reciben las consecuencias más agresivas de eso porque están las clases medias ahí. La agresividad o la bronca de los más pobres se manifiesta sobre la clase media, que la tienen más cerca, que sobre un sector alto que está en un barrio cerrado, que está viviendo en un country muy lejos de ahí. Lo que ocurre en ese barrio es una cosa que se nota hasta en la topografía. Vos tenés que la Villa Mitre, la villa de emergencia que está en la zona, está en una hondonada, y para hacer un shopping hicieron un elevamiento. Entonces cuando llueve se inunda la villa, 3 metros de agua hay ahí. Y además los sectores de la clase media, todos los sectores de la sociedad, han naturalizado la violencia de un modo terrible a favor de la prédica constante de los grandes medios de comunicación, que favorecen cualquier tipo de generalización de la violencia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que nos asesinen a la gente? Todo ese tipo de cosas tienden a naturalizar la violencia. Entonces cuando pasa lo que pasó esa noche en que un chico, o sea, en defensa propia vos no le das 5 balazos a un tipo de muy poca distancia. Ni siquiera está demostrado que el chico hubiese tenido un arma él mismo. Sí. Entonces, la gente del barrio está acostumbrada a ser estigmatizada por sus vecinos de clase media, que está acostumbrada a que cuando llueve son los que llevan la peor parte, que cuando quieren acercarse al shopping cercano, que está a pocos pasos, hasta los miran mal y no sé si siempre los dejan entrar, entonces explota. Ese es el contexto que nos permite comprender esa violencia sin sentido, pero que expresa un descontento de la gente del barrio. Está podrida de ser marginada, está podrida de vivir en esas condiciones que vos describiste bien. Hacinamiento, no tener las condiciones de aseo y salubridad que son óptimas para el desarrollo de las personas, más allá de que la población marginal en la Argentina es de las mejor tratadas en toda América Latina. No te olvides que en Colombia, que es un país que la derecha presenta como ejemplo, los matan, si no de hambre, por balazos del ejército. Eso en Colombia se llama falsos positivos. Te matan a un pibe y dicen, este era de la FARC. Los muertos no hablan, entonces no lo pueden desmentir, porque los muertos tienen la costumbre de no poder hablar. Entonces, esta violencia es una respuesta a la violencia con que es tratada esa población. El plan Progresar, que es un buen plan, que trata de integrar al trabajo y al estudio a chicos que ni estudian ni trabajan, que es un fenómeno de toda América Latina y no sé si no es del mundo, los llamados ninis, los que ni estudian ni trabajan. Sí, sí, es Entonces, un problema mundial. Es un problema mundial. Hoy España tiene arriba del 50% de desocupación en esos sectores juveniles, más del 50%. Y además les encarecieron los estudios, o sea, en la universidad se cobra mucho más, no tenés trabajo, entonces estás en una situación que no tenés salida. Pero eso no aparece en los grandes medios. Los grandes medios no te dicen la situación de los sectores medios y pobres de España, que le rematan la casa, etcétera, etcétera. Se habla de lo que ocurre en la Argentina. Pero bueno, es parte igualmente del debate. Evidentemente sí, que uno tiene que pensar en la nación, en un contexto internacional, pero eso tampoco significa disminuir o no hablar de la problemática que está en la Argentina. ¿Vos por qué pensás que la gendarmería, por orden del gobierno nacional, estuvo en la provincia de Buenos Aires y está en distintas
provincias. Vos, de alguna manera, negabas esta idea del capitalismo salvaje, que seguramente debe estar, ¿viste? El capitalismo salvaje. Capitalismo, capitalismo sí. Salvaje hay en Colombia, capitalismo salvaje hay en Perú, capitalismo salvaje hay en todos los países donde se implementa el neoliberalismo. Aquí hay capitalismo y no hay país en Latinoamérica que tenga un programa como el Plan Progresar. No hay, salvo Brasil, país en Brasil y Venezuela, país en Latinoamérica que tenga la asignación universal. Vos incluso, creo, en estos propios micrófonos hablaste que en la provincia de Buenos Aires se produjo una especie de plan Marshall. Así es, aunque no se haya reflejado electoralmente en octubre del 2013, lo que se avanzó en los barrios más pobres de la provincia de Buenos Aires es una verdadera transformación profunda en condiciones de vivienda, en infraestructura, cloacas, asfalto, cosas que eran impensables. Eso es una parte de la historia que obviamente que hay que reconocer, pero también para pensar dónde estamos parados, tenemos que decir que en la Argentina sigue existiendo alrededor de un 20% de pobreza. Si uno, y eso lo hemos charlado con un militante del movimiento Evita, como Enrique Martínez, que fue titular del INTI, nos daba esa cifra. También charlamos con otro militante del movimiento Evita que se llama Roberto Gilson Food, que también habla común. Que habla de un 20% de pobreza. Un economista que en estos momentos aparece como el preferido de la presidenta, uno de los preferidos, el consultor Miguel Bain, bueno, está hablando de alrededor de un 23% de sectores pobres. Entonces, la pregunta es, si durante 10 años creciste a tasas del 6, 7, 8, 9% y avanzaste bastante en distintos aspectos de la economía y de la sociedad, pero queda mucho por hacer, ¿cómo hacerlo cuando vas a crecer 1, 0, 2 o menos %? Es una 4 puntos se esperan para este año, pero bueno, sí. Lo charlamos después de la pausa, ¿te parece? Vos digas. 52750770. ¿Qué hacemos? Dame, aunque sea dos mensajes, venimos, hacemos la pausa y seguimos, dale. Voy a hacer un comentario con respecto a Massa y a Macri. Massa es una persona de un contenido vacío totalmente de contenido y Macri un incumplidor de la ley. Entonces esas dos personas no tienen autoridad para hablar de ningún tipo de código, porque no tienen códigos en su vida. Además hicieron levantarle la presión a la señora Trimarco, y burlándose de ella la señora hizo declaraciones con el dolor que tiene por la muerte de su hija. Vergonzoso, no tienen vergüenza ni límites. Bueno, amigos del tren, soy Carlitos Echeverri. Mira, justamente yo soy profe de música. Hoy a un alumno mío en Recoleta le pregunto, bueno, vos viste la violencia esta, ¿qué pasa si la policía accidentalmente mata a un amigo tuyo? ¿Sabes lo que me contestó mi alumno? Yo me junto con 20 o 30 pibes y salgo a matar canas a como dé lugar. Recoleta. Buenas noches, bueno, sí, sin ninguna duda tiene razón Navarro. La inseguridad existe. No se ha, por más que se ha intentado, no se ha cortado con el sistema neoliberal de parte del Estado. Pero me resulta muy llamativo que Massa y los problemas que interpone con el Código Penal, apoyados por Duan de Barrio Nuevo, son muy hábiles en este tipo de sucesos que están ocurriendo, Bueno, muchas gracias por los llamados, interesantes, ¿no? El profesor que contaba lo que pasaba en la Recoleta, también lo vamos a comentar después de la pausa. No se bajen del tren. Confirmar lo que dije yo. 52750770, subite al tren, hoy es viernes, dale. Inicio de espacio publicitario.